se trata en primer lugar de la condición de reservado o no del informe de auditoría que está en consideración, y voy a acompañar con el voto negativo a esa proposición y con la justificación del voto que hemos preparado juntamente con los doctores Nieva y Pichetto. Del mismo modo voy a acompañar el rechazo al contenido del informe y voy a tratar de hacer unos comentarios que puedan contribuir a esto. Efectivamente, las vacunas tienen que ver con la pandemia y la auditoría está analizando 10 contratos. En los 30 años de la auditoría es difícil encontrar un tema más relevante que este de los contratos. No solo por la magnitud del esfuerzo fiscal involucrado, sino por las razones que justificaron esas contrataciones. Excepción hecha de las cuentas de inversión que la Constitución nos manda que analicemos, estamos hablando contratos, 10 contratos por 146 millones de dosis, que alcanza a 1.737 millones de dólares. Difícil encontrar una magnitud, un tema de análisis en estos 30 años de la auditoría. La decisión de transformar o declarar reservado, como ha sido señalado por mis colegas, es a mi juicio infundada y perjudicial. Y yo podría citar a un destacadísimo cientista político italiano, Giovanni Sartori, que llama la atención que una de las principales promesas de la democracia es la transparencia, que está siendo afectada por esta circunstancia. Pero este cientista político es contemporáneo, pero podemos ir más atrás. La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, 1789, Revolución Francesa, en su artículo 14 ya consagraba el derecho de los ciudadanos a comprobar las decisiones de las autoridades. Y nosotros con esto estamos afectando tanto esa promesa de la democracia con la transparencia como el derecho de los ciudadanos a comprobar las decisiones de las autoridades que consagraba la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. La pandemia, se dijo, y con razón, afectó a todo el mundo. No discriminó continente, régimen político, ideología, condición social de las personas. Pero lo cierto es que el impacto sobre los ciudadanos de cada país no fue el mismo. En Argentina, dramáticamente, tiene un número de fallecidos por millón de habitantes que está entre los 12 más altos del mundo. Triplica el promedio del mundo. Tuvimos el confinamiento, como aquí se señaló, creo que se lo caracterizó como cuarentena eterna, y no todos los países del mundo tuvieron cuarentena como la que tuvimos nosotros. De hecho, la Universidad de Oxford estableció que la cuarentena que tuvimos de 232 días consecutivos fue el 40% superior al promedio del mundo. Hubo una emergencia en Argentina como en tantos otros países del mundo, pero no todos vieron afectadas las calidades democráticas como la Argentina. De acuerdo a estudios de la Universidad de Gotemburgo y de la Universidad de Notre Dame, sobre 144 países nosotros clasificamos segundos, después de Sri Lanka, en términos de normas que afectaron las calidades democráticas. La cuarentena nos impuso una consecuencia, la caída de la actividad económica, como a todos los países del mundo. Pero nosotros
en el año 2022, de acuerdo al Fondo Monetario Internacional, cuando el PBI cayó 10 puntos del producto, triplicamos el promedio global. 3 veces cayó el producto más que lo que cayó en todo el mundo. Afectó las condiciones socioeconómicas, por supuesto, como a todo el mundo, pero a nosotros nos fue peor. Según la CEPAL, en la región de América Latina, el país del mundo que más incrementó la pobreza en el año 2020 fue la Argentina, triplicando el promedio de todos los países de América Latina. Entonces no fue mal, decididamente mal, por decisiones tomadas por la administración, que a veces estuvieron justificadas con tics ideológicos, ¿no? Acordémonos cuando nos decían que este bichito microscópico puso patas para arriba del capitalismo, o cuando nos decían que la pandemia era el resultado de la acción del neoliberalismo que gobierna el mundo, o cuando nos decían que teníamos que preocuparnos por el dengue y no por el COVID, como si hubiera un virus Nacampop y otro imperialista, o cuando decían que nos contagiábamos por las pelotas de tenis, o cuando se prohibía a los runners. Entonces, la gestión oficial de la pandemia, de las cuales la contratación de la vacuna es una parte, no fue una buena gestión. Revela serias deficiencias, que en todo caso es común a los modos de gobierno que caracterizan algunos tipos de gobernantes, que es cuando se descree del saber experto. Acordémonos de cuando nos recomendaban tomar tecito para atender el problema, o cuando se desconfía de las mejores prácticas internacionales, aquellas famosas filminas de las conferencias de prensa de los fines de semana, o cuando se soslaya la cooperación posible entre los actores políticos y se pretende, o al contrario, regimentar a las sociedades del poder. Tal vez el ejemplo más dramático de esto es que en el año pasado hubo más decretos de contenido legislativo que leyes sancionadas por el Congreso de la Nación. Entonces yo quiero ir terminando para que no quede como que esto es una opinión fruto de la dialéctica entre el oficialismo y la oposición, voy a hacer referencia a un documento de las Naciones Unidas, de la Argentina, donde el sistema de Naciones Unidas, esto es que incluye a todas las agencias de Naciones Unidas que existen en la Argentina, que son una docena, ACNUR entre otros, publicó en el año 2021 el análisis conjunto del Sistema de Naciones Unidas 2021, los efectos de la pandemia por COVID-19 en Argentina. Tiene más de 100 páginas. Voy a leer solo un párrafo. Dice, repito, Naciones Unidas. Desde el inicio de la pandemia, los cuestionamientos respecto del uso indebido de datos personales, las acusaciones sobre vigilancia extensiva y las denuncias sobre violaciones de los derechos humanos en medio de la COVID-19 han socavado la confianza en los procesos democráticos y el principio de igualdad ante la ley. Adicionalmente, las compras públicas en contexto de emergencia fueron cuestionadas en distintas jurisdicciones por la falta de transparencia y sobreprecios, como así también situaciones de abuso de poder e inequidad que irrumpieron en los procesos de administración de las vacunas contra el COVID-19. Quiero terminar sabiendo que habrá una votación favorable, mayoritaria, por la condición de reservado de este informe y apoyando el informe y el dictamen propuesto por la Comisión de Supervisión
repitiendo que voy a acompañar con mi voto negativo a las dos posiciones, lo de la reserva y lo del contenido del informe, que me estoy acordando de un caso que después de la guerra del Paraguay, citó el Paraguay la licenciada de la Rosa. El canciller del presidente Sarmiento se sentó a conversar con el Paraguay y dijo: la victoria no da derechos. Déjeme terminar así. La mayoría circunstancial tampoco da derechos. Muchas gracias.